Como siempre, te pedimos que abras nuestros oídos para poderte oír, nuestra mente para poderte entender, pero sobre todo nuestro corazón para poderte creer. Que tu palabra hoy nos hable, nos mude, nos cambie, nos transforme y nos haga más a tu imagen y a tu semejanza. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, llevamos ya varias transmisiones transmitiendo con este tema, entendidos en los tiempos. Nos ha correspondido entrar algunos temas que pueden sonar un poco fantasiosos para algunos. Sin embargo, la Biblia los presenta y nosotros necesitamos abordarlos. Les digo porque empezamos a tocar ese tema tan importante que el Señor Jesucristo mencionó, donde Él dijo en Mateo capítulo número 24 y verso 37, mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Bueno, déjeme decirle que incluso hay personas que no creen que la historia de Noé sea verídica. Piensan que es una fábula, piensan que es una metáfora, piensan que es un mito. Y lo que nos presenta la Biblia a nosotros es la verdad. Si el Señor Jesucristo fue quien dijo, como en los días de Noé, está diciendo que la historia de Noé es real. El Señor Jesucristo está diciendo que los días cuando Él regrese serían como en los tiempos de Noé. Entonces le está diciendo a usted, el mismo Señor Jesucristo, que la historia de Noé es una historia verídica y es una historia real. Entonces, cuando entramos en estos campos, hay personas que se ponen un poco nerviosas, otras se burlan porque piensan que esto es un poco fantasioso, pero no es ninguna fantasía, es la Biblia. Y reírse de la historia sería reírse del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a poner en tela de duda lo que el Señor Jesucristo dijo. Vamos a dudar de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Tú eres cristiano? Si eres cristiano, pues no te queda otra que creer en Jesús. Y creer no solo que Él existe, sino creer lo que Él dice, creer su palabra, creer lo que Él declaró. Solo nos tenemos dos opciones nosotros. O creer lo que Jesús dice o desecharlo. Con Él no hay términos medios. Con el Señor Jesucristo tenemos que ser nosotros decididos. Y tenemos que asumir la responsabilidad de creerle a Él. Con todo lo que la Biblia dice. La Biblia presenta muchas cosas que para la gente a veces chocan y que no parecen una realidad. El hecho mismo de la resurrección de los muertos. Hay mucha gente que no puede creer en eso. Pero toda la Biblia, quiero que lo note por favor, es un libro sobrenatural. ¿Qué significa? Está encima de la naturaleza, porque Dios es el creador de la naturaleza. Entonces Él puede obrar sobre la naturaleza. La Biblia así es, la misma creación. La misma explicación de por qué existe el hombre. El hombre ha postulado sus propias teorías y sus propias maneras. Pero ¿por qué existes tú? ¿Cuál es la razón por la que tú existes? ¿Dónde estabas antes? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Las grandes preguntas de los filósofos que no se logran contestar. La Biblia sí tiene las respuestas. Sin embargo, tachan a la Biblia. Y la tachan de un libro o una fábula. Y en realidad tiene las respuestas más grandes de la existencia. Claro, la Biblia nos plantea a nosotros temas que para algunos suenan de película. Y es que lo que pasa es que la realidad de la Biblia supera la película, las películas, supera incluso la ficción, querido hermano. Porque la Biblia es una realidad, la realidad de la vida y la realidad de la muerte. Porque la Biblia nos habla de la muerte. Todas estas cosas tienen que ser explicadas, pero hay gente que prefiere taparse los oídos, evadir, voltear a ver para otro lado y decir, ¿qué está hablando? Esas cosas no existen. Bueno, ¿por qué le menciono todo esto? Porque la última vez estuvimos tocando en el libro de Génesis, en el capítulo número 6, la referencia que hizo el Señor Jesucristo acerca de los días de Noé. Y explicaba acerca del diluvio. Y explicaba acerca de que los hijos de Dios, que en realidad son los ángeles, son ángeles caídos. Y entonces ya ahí hay gente que le empieza a sonar las antenitas, piensa que eso es una fábula, que es mentira, que es fantasioso. Y luego se habla de gigantes en la Escritura, de la existencia de gigantes. Bueno, quiero decirle a usted que la existencia de gigantes es real. ¿Existieron gigantes sobre la tierra? Claro que sí. La Biblia es nuestro mejor testimonio acerca de esto. Aunque existen muchos testimonios en el mundo acerca de los gigantes y del origen de los gigantes. Todas las culturas nos hablan a nosotros de los gigantes. Y hoy vamos a hablar precisamente un poco acerca de esto. Bueno,
Yo quiero presentarle esta noche a mi hermana Ana Solares. Déjenme contarle un poco de ella. Ella tiene estudios realizados en teología. Ella es licenciada en teología. Terminó sus estudios de la licenciatura en teología en la Universidad de Rocheville con representación en Guatemala. Y hizo una tesis en la tecnología avanzada como elemento coadyuvante para el espionaje y control global y su relación con los planes del nuevo orden mundial. Luego también ella fue graduada de un diplomado en escatología y profecía bíblica del Instituto Teológico Internacional de la Ciudad de México por los ministerios Vida Nueva para el Mundo en el 2005, del 2005 al 2007. Y también estudió por su cuenta también en Israel y fue a visitar varios lugares bíblicos, a hacer presencia y a conocer literalmente muchos lugares bíblicos, incluyendo el Instituto Teológico Internacional. No, permítame, déjeme leer por acá, vamos a ver. No, incluyendo el Instituto del Templo, donde se hacen los preparativos, discúlpeme, mi hermana Ana, los preparativos para la reconstrucción del templo en Israel. También en Turquía, en el lugar donde estuvieron las iglesias de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, en Grecia, también en Patmos, en Creta, en Atenas y otros. Tiene un diplomado en educación cristiana, de métodos de estudio bíblico, de educación cristiana, y del Instituto Reina Valera, del Seminario Reina Valera en el 2013 y 2014, en Houston, Texas. Y también tiene varios cursos de liderazgo, de guerra espiritual, de liberación, de apologética, de hermenéutica, de teología práctica y de hebreo básico. Muy bien. Y algunas cosas importantes de su área ministerial es que también ella escribió un libro que se llama Punto de Retorno a Babel, el cual en estas próximas semanas también sale en su modo digital. Mire, todo esta es la invitada que le tenemos el día de hoy. Ella también es parte de nuestra congregación en la Iglesia Sobre la Roca. Y la quiero presentar en este día. Ella es también líder del grupo de mujeres enseñando y predicando la palabra desde el año 2000. Y tiene 13 años con el ministerio Por Causa de los Escogidos y da conferencias en seminarios, prédicas escatológicas, de apologética, guerra espiritual, de tiempos finales, desde ya hace mucho tiempo, hace varios años. Tuvo un programa llamado Por Causa de los Escogidos en Radio Horizontes. Y es coordinadora de un evento que se realizó que se llamaba Preparando el Remanente para el Regreso del Rey, y son conferencias y seminarios para pastores con el doctor Antonio Bolaños. Muy bien, ahora sí, después de haber presentado ya a mi hermana Ana Solares, le doy la bienvenida. Buenas noches, mi querida Ana. Me gusto saludarle. ¿Cómo está? Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Gusto de saludarlos. Y pues aquí estamos para servir al Señor. Muchas gracias, mi hermana Ana, y gracias por aceptar la invitación de poder entrevistarla en esta noche y poder hablar de este tema del que estábamos hablando, que yo había empezado a tocar desde el día lunes. Incluso, yo la vi conectada a usted estuvo presente el día lunes. Incluso yo di mi experiencia personal que he tenido acerca de estas cuestiones que vamos a hablar el día de hoy, que yo comencé a hablar ese día. A algunas personas les pareció un poco fantasioso, pero ¿qué le digo yo? Si es la verdad, claro, hay que darle la explicación, pero está la vivencia propia. Es la experiencia que yo tuve, que se las trasladé, que es una realidad de lo que estamos viviendo. Hay cosas que están sucediendo el día de hoy y que hay que explicarlas. Y que hay que explicarlas desde el contexto de la Biblia. Porque ahí están. Y hay gente que solamente levanta la piedra, la tira, pero no le da una explicación. Y simplemente se quedan callados. Otros, por su lado, pueden ser también incluso predicadores, pero se abstienen incluso de tocar el tema escatológico o el tema profético, porque muchas veces incluso se teme perder audiencia o perder miembros por estar tocando los temas que la Biblia dice que tenemos que tocar. Son temas de profecía. Y como a veces pegan también en el corazón y se le demanda a la persona que tenga un cambio en su vida, entonces lo separe. Entonces, mi hermana Ana, bienvenida esta noche para seguir hablando del tema que nos habla a nosotros, Génesis capítulo número 6, acerca de los Nefilim, los gigantes y los ángeles caídos. Quiero empezar de una vez haciéndole una pregunta a usted. ¿Qué podemos hablar nosotros? Porque Jesús lo dijo en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí Jesús nos está refiriendo de una vez al libro de Génesis en el capítulo número 6. Así que ahí le doy la palabra a usted. ¿Qué podemos hablar nosotros de Génesis capítulo número 6? Gracias, pastor. Pues, mire, mientras más nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor, pues más iluminación vamos a tener del Espíritu Santo, ¿verdad? Acerca de la revelación bíblica para los últimos tiempos. Así como dice en el libro de Daniel 12:10, que dice que los entendidos comprenderán, refiriéndose al plan final de Dios para la humanidad. Creo que lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el inicio en Génesis dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que somos un nivel más alto que los animales, como muchos han querido hacer ver, como en la teoría de la evolución o algo así, porque los animales tienen alma, pero nosotros los humanos, además del alma, tenemos espíritu. Y esa, la condición espiritual, es la que nos hace semejantes a Dios, sin ser Dios, por supuesto. Génesis 6, del 1 al 4, lo vamos a leer para recordarlo, ¿verdad? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí es muy importante hacer un estudio exhaustivo de las raíces etimológicas de las palabras y teológicamente para poder entender, ya que la Biblia no es de interpretación privada, sino que tenemos que chequear este pasaje con otros pasajes para ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. Yo creo que la vez pasada usted había mencionado esto, pero es bueno recordarlo, por ejemplo, que están tres personajes ahí. Está el hombre, que es Adán, la palabra es Adán, hijos de Dios, que son los Ben Elohim o Benei Ha Elohim, y las hijas de los hombres, que es Adaham. En el número 2, esos Ben Elohim, tenemos un grupo de entidades subhumanas que no pertenecían a los descendientes de Adán. Y en el verso 4 dice gigantes o nefilim, que quiere decir en hebreo los arrojados o los que cayeron. Viene de la raíz nafal, que significa los caídos. Esta misma palabra pues se usa en varios pasajes también de la palabra, que podemos ver, bueno, no vamos a verlos todos, pero por mencionárselos, Deuteronomio 2:10, 9:2, Segunda de Samuel 21:16, que en algunos pasajes los traducen como rafaítas, porque los nefilim eran los ángeles caídos que vivían aquí en la tierra, y como emitas o los terribles, son someos, poderosos o giborim. Tiene varios, lo traducen de varias maneras. También se habla de los hijos de Dios en Job 1:6 y en 38:7. A los ángeles, ya sean buenos o malos, se les llamaba en el Antiguo Testamento hijos de Dios. En la Biblia Septuaginta, que fue traducida directamente del hebreo, dice ángeles de Dios. Ahí sí está la traducción así. Y los documentos del Qumran, del Mar Muerto, también menciona en vez de hijos como ángeles de Dios. Cabe destacar que el libro de Enoc, que vamos a hablar más adelante, también fue encontrado en Qumran. Estos hijos de Dios son un ente espiritual, que no son los demonios, sino los ángeles caídos. Estos grupos de criaturas espirituales y los demonios son otro tipo. En Efesios 6:12 nos habla de principados, que son los ángeles caídos, y debajo de ellos hay gobernadores, y estos tienen soldados rasos, como quien dice, para los que hacen el trabajo sucio, como decimos. Los demonios se pueden meter en personas o animales, y la diferencia en los ángeles caídos es que no se pueden meter en un cuerpo humano.
ellos solo dirigen, sino que tienen otras funciones, ellos tienen un cuerpo. Entonces, en Génesis 6, lo que podemos ver es una perversión genética. Alteraron la genética de las mujeres, nació un grupo híbrido de gigantes o los Nefilim. Esos gigantes medían de 4 a 4.5 metros de altura. Tenían 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Entonces hay muchas escrituras que hablan de ellos. Sí, así es. Me llama la atención, mi hermana Ana, que esto que estamos hablando nosotros ahorita acerca de los ángeles caídos y acerca de los Nefilim, es curioso que aparecen muchos documentales, aparecen películas, aparecen una gran cantidad de información, no necesariamente en los medios cristianos. Incluso, fíjese, yo lo he notado, incluso Hollywood nos empieza a nosotros, como lo hacen siempre, ¿no? Empiezan a desensibilizar la mente del ser humano para que empiece a aceptar ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo creo que la vez pasada incluso apareció un comentario de no sé qué de los Transformers. Pues sí, yo creo que sí, porque como se llama de los caídos la película, y francamente, ¿qué fue primero, la Biblia o Hollywood? Pues primero fue la Biblia. Y que no nos extraña a nosotros que muchos de los nombres y las cosas que aparecen en Hollywood en realidad están tomadas de allí. Están tomadas muchas de las realidades bíblicas, por supuesto, no para presentar la Biblia, sino para empezar a desensibilizar el corazón de la gente y los pensamientos de la gente al respecto de esos temas, pero con una idea diferente a como la Biblia la plantea. Entonces, aquí se nos presenta a nosotros unos gigantes y también se nos presentan unos hijos de Dios que son ángeles caídos. Pero algunos no reconocen o no dicen que en realidad sean ángeles caídos, sino que hay otras líneas de interpretación. ¿Cuáles son las dos líneas de interpretación acerca de estos hijos de Dios mezclándose con las hijas de los hombres, mi hermana Ana? Porque las dos principales líneas de interpretación que hay al respecto de este pasaje en el libro de Génesis. Sí, aquí hay dos versiones teológicamente hablando. La primera era que eran descendientes de Set y se mezclaron con las hijas de Caín, y que de ahí nacieron los gigantes. Pero realmente esta corriente es muy débil porque esta versión no explica cómo salieron los gigantes, porque esto es imposible, porque por más que cruce una persona buena con una persona mala, no van a salir, no van a producir gigantes y nacer una persona de 4 metros de estatura, ¿verdad? Claro, solo entonces, para poner un poquito en contexto ¿sí? A las personas que no, que tal vez no, ¿quién es Set? Para poderles saber quién, con Adán, ¿quién es Set? Set es el hijo que tuvieron después Adán y Eva cuando Caín mató a Abel. Solo para que usted les explique un poco. Exacto, sí, así es. Entonces esa es la línea que ellos quieren hacer ver porque pues supuestamente Set era una persona buena, que con los hijos de Caín eran supuestamente unas personas malas. Entonces, aquí nos damos cuenta que realmente no puede ser, como le decía, porque no, una buena o una mala no tiene nada que ver para producir un gigante de 4 metros. Entonces, aquí nos damos cuenta que que hay una mano sobrenatural para que la genética humana fuera completamente devastada y corrompida. O sea, Goliat, por ejemplo, medía 11 pies, que era de 4 metros, más o menos. La defensa de esta teoría está en Mateo 22:30, que dice que porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, hablando de los ángeles, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero ahí no dice que los ángeles no se puedan reproducir. O sea, Jesús está hablando de ángeles del cielo, empecemos por ahí. Y aquí en Génesis 6 está hablando de los ángeles que bajaron a este planeta, o sea, que no están en el cielo. Y vivieron aquí aproximadamente 1000 años. Aparte de esto, yo estaba leyendo pues que Flavio Josefo, historiador bíblico judío, dijo acerca de los hijos de Set una cosa pues interesante. Dijo, pero en el proceso del tiempo ellos eran perversos y abandonaron las prácticas de sus antepasados, ni tampoco pagaron aquellos honores a Dios, los cuales fueron asignados, y tampoco tuvieron ellos interés de hacer justicia para con los hombres. O sea que no eran realmente tan buenos los hijos de Set, ¿verdad? Aquí podemos ver
Entonces, descartando la versión anterior, pues no nos queda más que el aspecto sobrenatural, ¿verdad? Que hablábamos, que de alguna manera los ángeles caídos pervirtieron la genética humana. Tiene usted razón, y es que algunos incluso tratan de metaforizar el hecho de que ahí dice gigantes, cuando dice los nefilim, cuando dice los caídos, y que se refiere literalmente a gigantes, y que la Biblia después habla literalmente de tribus completas de gigantes. Algunos tratan de metaforizar el término, tratando de decir que era por el renombre, por la importancia, por la posición que ocuparon, porque eran importantes, entonces que eran vistos como gigantes, pero no como gigantes físicos, sino por gigantes por su presencia o por su autoridad. Pero realmente no es así, porque nos presenta incluso, como usted lo dice, nos presenta a personas que tienen 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, y incluso dice las medidas de su cama. O sea, no está hablando de una metáfora, está hablando de una realidad física, ¿es correcto? Exacto. Sí, realmente también hay otra versión, bueno, que no la tocamos porque no es tan importante, es que habla de que eran los nobles religiosos, de los judíos ortodoxos, pero esto sí no lo menciona para nada la Biblia. O sea, definitivamente esto sí tiene menos importancia todavía esta teoría, ¿verdad? Y es interesante que la Biblia habla que había gigantes en la tierra antes y que también después del diluvio, y después nosotros podemos encontrar una serie de gigantes después del diluvio. Exacto, así es. Sí, eso vamos a ver más adelantito cuáles serían las teorías para que hubieran gigantes después del diluvio, porque se supone que murieron todos, ¿verdad? Pero no Sí. murieron todos porque después aparecen más gigantes. Entonces, ¿por qué nos debe importar a nosotros lo que sucedió en Génesis capítulo número 6 y cuál es la relevancia que tiene para el día de hoy ese capítulo y que Jesús nos ha llevado precisamente a ese capítulo de la Biblia en Génesis capítulo número 6? Sí, es muy importante porque realmente sabemos que la Biblia nos revela que para este tiempo final se está levantando un nuevo orden mundial y su pieza maestra, la pieza maestra de Satanás es el anticristo. Entonces, si Satanás está planeando y preparando su venida, así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo, Satanás se va a preparar el surgimiento del anticristo y tiene que estar relacionado con la genética, como nos habla la palabra. Entonces, vemos la relevancia de estos ángeles caídos mezclándose con las mujeres humanas de Génesis 6, porque es muy importante lo que Jesús dijo, que su venida sería como los días de Noé, ¿verdad? Él compartió que en los últimos tiempos iba a tener características como los de los días de Noé, reflejadas similares o iguales. Entonces, bueno, esto nos lleva entonces a entender, como está preparando la venida del anticristo, que la composición genética o la conformación genética del anticristo va por ahí, mi hermano. Sí, o sea, lo que pasa es de que él está preparando, ahí sí que como él es una copia, ¿verdad?, de todo lo que el Señor hizo, así como Juan el Bautista preparó pues la venida de Jesucristo, él también está preparando todo esto. Lo que usted mencionaba de Hollywood y todo esto, es parte de eso, o sea, muchas revistas, películas, hasta las caricaturas. Ahora vemos cómo han preparado la mente de las personas desde 1946, cuando fue lo del evento aquel de Roswell en Nuevo México, nunca habíamos oído tanto sobre esto. Y entonces, y de este tiempo para acá, hemos oído respecto a esto y a toda la gente realmente lo toma, ya lo está tomando hasta como normal, lo que son los ovnis y los extraterrestres, porque ya han ido preparando la mente de las personas para esto. ¿Y cuáles son digamos, las características o las cosas que nosotros notamos en Génesis capítulo número 6 que vamos a encontrar similitudes en el tiempo presente, mi hermana Ana? Sí, primero habla sobre la multiplicación de los seres humanos, ¿verdad? Y ahora ya está llegando a los 7.500, bueno, casi 600, 7.600 billones de habitantes en la Tierra.
inmediatamente después se revela lo de la corrupción de la genética humana, ¿verdad? Entonces podemos empezar a deducir que esta invasión de los Nephilim va a poder repetirse antes de que Cristo venga. Pero yo no creo que vaya a ser a través de gigantes, sino que estos ángeles caídos van a engañar al mundo entero a través del famoso fenómeno ovni. De alguna forma, todos estos años, como le decía, están preparando el escenario para que podamos aceptar, ¿verdad? Esto realmente que vamos a ser invadidos por extraterrestres y que realmente ya no es posible que lo nieguen. Y es más, o sea, ahorita ya empezaron a salir noticias de que ya no lo están negando. Hubo muchos años que lo negaron y realmente todas esas cosas ahorita están saliendo noticias hasta de personajes importantes en la política y todo esto, que por ejemplo han hablado sobre esto, que incluso ha dejado impresionados ciertas cosas, ¿verdad? Las que han dicho. Tengo aquí unos titulares. El exministro de la Defensa de Canadá, Paul Heyler, afirma que seres extraterrestres están trabajando junto a la humanidad y que distintas razas viven entre la población. También hay otro que es Edward Snowden. ¿Eso quién lo dijo? Discúlpame. Esto lo dijo Paul Heyler, que es el exministro de la Defensa de Canadá. Wow. Luego hay también Snowden, no sé si recuerdan a Edward Snowden, quien en Estados Unidos tuvo que huir por hacer públicas cosas de la CIA y esto. Él mostró en Rusia unos documentos que prueban el nexo de Estados Unidos, alienígenas y Hitler. Y luego pues hay un video muy impresionante que me pasó un amigo pastor de Portugal, que es un video del expresidente de la Comisión Europea y que se llama Jean-Claude Juncker. Y dice que el nuevo orden mundial es un plan de dirigentes de otros planetas. Wow. O sea, en ese video. Es impresionante lo que habla este señor. O sea, que si esta gente que ya está en unos... O sea, si lo habla alguien, tal vez que no tenga esos puestos tan preponderantes, tal vez dicen, bueno, estos están locos, pero realmente con gente así que lo están hablando, ya es algo como para decir, bueno, ya lo están haciendo público, ¿verdad? Mira, algo que incluso este señor francés, ajá, perdón, dígame. Si es que incluso este señor francés dijo que él había hablado ya con ellos. Que él ya había tenido conversaciones con ellos, entonces. Exacto. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención que también alrededor de esto uno encuentra que ahora la ideología de género cada vez se extiende más y más y más, y ahora hay 110, otros dicen que 137 tipos de géneros, y ahora ya se habla del transhumano, y ya no solamente es el transhumano, bueno, uno puede ver incluso a la gente queriéndose convertir, ¿vale? Las ideas, primero ataca la mente, el pensamiento, para que la gente lo conciba. Y entonces ya mira usted a muchas personas queriéndose convertir y mutilan sus cuerpos y empiezan a tratar de transformarse, no genéticamente todavía, muchos porque no pueden, pero en su figura física. Algunos ya adoptan figuras de animales, ya se ponen cuerpos, no sé si usted lo ha notado, lo ha visto, incluso a algunos les gusta vestirse como caballos, pero también ya se ponen en su cuerpo físico piernas como de caballos y de serpientes, y te ponen la lengua bífeda y se empiezan a agregar cosas en el cuerpo. O sea, porque la idea ya está regresando, la están metiendo, la están colando, y es precisamente el llevar al ser humano fuera de la imagen de Dios, Satanás tratando de pervertir la imagen de Dios en el ser humano. Esto es muy curioso, y esto ya lo estamos viendo nosotros todos los días. E imagínese usted todo lo que se debe estar trabajando a nivel genético, no digamos solo a nivel superficial. Sí, definitivamente debe haber ya algunos laboratorios de genética que están tratando de clonar incluso humanos con animales y todo esto. Esto definitivamente ya existe. Lógicamente, pues algo clandestino porque no está autorizado, ¿verdad?
Pero ¿piensa usted que ellos harán o que ya se están haciendo mezclas con el ADN humano? ¿O tiene usted información al respecto? Sí, yo pienso que sí, porque recuérdese que, por ejemplo, hay por ejemplo, en la mitología habían mitad hombre, mitad caballo, mitad toro, todo esto ya lo mirábamos. Y esto de los laboratorios genéticos, yo creo que ya lo están trabajando. Por ejemplo, el querer poner la vista aguda de un gato, el olfato del perro, con los con cosas, por ejemplo, como ¿cómo se llama? Murciélago, todo eso, ellos quieren hacer un superhumano, como lo quiso hacer Hitler en su tiempo, ¿verdad? Que él quiso hacer un superhombre, porque esa es la realidad. Y dicen que en el tiempo de Hitler también ya habían médicos que mataron a muchísimas mujeres y todo, tratando de hacer alguna corrupción genética, ¿verdad? De hecho, nosotros en este momento, hermana Ana, estamos encerrados literalmente porque estamos viviendo una pandemia y muchos dicen, y creo que por ahí va la cosa, que es un virus manipulado genéticamente. Solo con esto nosotros ya tenemos casi la evidencia en nuestras manos de que esto es una realidad, de lo que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, a mí me llama la atención, mire, ¿por qué no ha surgido una pandemia de aquí de Guatemala donde saque 3 virus de aquí de Guatemala y de allá de aquel lugar salen 3 pandemias en los últimos 20 años del mismo lugar? ¿No le parece muy curioso que, de la misma zona y del mismo lugar salgan pandemias? ¿Por qué de aquí, de Guatemala, no sale la frijol pandemia, por decirlo de alguna manera, de aquí, lo que somos nosotros? ¿Y por qué de aquí, o de Honduras, ¿por qué? O sea, como que no le parece que es demasiada la incidencia como para que sea algo que se generó de forma natural. Más bien, parece que sí, tenemos nosotros una intención de que una pandemia de estas haya sido producida genéticamente, una manipulación genética, cabal como lo estamos viendo hoy. Exacto, sí, definitivamente esto fue algo creado. Y este país, pues sabemos que es un país donde no hay libertad, no hay libertades de nada, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo, bueno, primero que todo, es un país de los más negociantes y de todo lo que hay, copia de, o sea, todas las cosas que hay y que son originales, solo la miran y la copian. Entonces, realmente ahí también hay laboratorios que están siendo pagados por otros países, por países como Francia, por países, pues eso también yo ya lo había leído, pues que sí ya estaban pagándoles a este laboratorio y lógicamente ahí está atrás pues también Lo la menciono OMS, por... ¿verdad? Porque realmente sí que estamos viendo esto, que son grandes amistades entre los comunistas, esa es la realidad. Así es. Yo lo menciono precisamente porque estamos hablando de la manipulación genética. Y entonces ese es un ejemplo que tiene como anillo al dedo acerca de que la manipulación genética está a la orden del día al día de hoy. Entonces, aparte de la Biblia, tenemos una gran cantidad de escritos que hablan de los ángeles caídos, que hablan acerca de los gigantes. Algunos de esos escritos, unos no, otros sí, están ligados fuertemente a la Biblia. Como ejemplo tenemos, usted ya lo mencionó hace un rato, tenemos el libro de Enoch. Entonces me gustaría, porque Enoch también aparece en el mismo periodo de tiempo de la Biblia. ¿Quién fue Enoch? ¿Y qué podemos hablar sobre el libro de Enoch, mi hermana Ana? Sí, el Doc era un hombre justo que dice en la palabra que caminó con Dios y que vivió 365 años y desapareció porque Dios se lo llevó sin que muriera. O sea que podemos ver que no fue el primer raptado, digamos, de la historia de la humanidad. El primer libro de Enoch habla extensamente de los ángeles caídos y de sus hijos gigantes. Además contienen profecías acerca de Jesús, que se cumplieron con exactitud. El libro de Judas cita palabra por palabra una de las profecías contenidas en el libro de Enoch. Además de todo esto, se sabe que muchos de los padres de la iglesia primitiva lo tomaron como escritura entonces.
O sea, eso pues nos preguntamos que por qué el libro de Enoch realmente lo ha sido rechazado por la iglesia moderna si la iglesia primitiva lo aceptaba. ¿Y por qué lo rechazamos si contiene el Evangelio de Jesucristo? El libro de Enoch citado en Judas, el hermano de Jesús, es considerado importante en la iglesia primitiva y tiene pues unas visiones que él nos da. Vamos a leer un versículo nada más, Enoch 18:13, que dice: vi un lugar sobre el que no se extendía el firmamento de los cielos, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua ni pájaros, sino que ese lugar era desierto y terrible. Ahí vi 7 estrellas parecidas a grandes montañas que ardían, y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo: este lugar es el fin del cielo y de la tierra, es la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor desde su nacimiento, porque no han llegado a su tiempo. Y él se irritó contra ellos y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su pecado en el año del misterio. Entre paréntesis, muchas investigaciones y estudios dicen que esto se refiere a la Antártida. Podemos ver en este libro de Enoch que habla de los vigilantes. Esa es la palabra que mucho usa él, ¿verdad? Ajá. Y debemos tener en cuenta que no está dentro del canon, que contiene, pero contiene información muy importante, así como lo tiene Primero y Segundo de Macabeos, que está considerada como un libro apócrifo, o sea, un relato histórico verídico. Y sabemos que la Biblia está cerrada y que el Espíritu Santo, pues hizo todo hasta que la cerró, y realmente eso se cerró en el siglo I, porque se hizo el compendio de lo que llamaban el canon de las Sagradas Escrituras, y los apóstoles estaban muy interesados en que antes que murieran, que el último apóstol que murió fue Juan, en el año 94 aproximadamente, después de Cristo, para que fueran realmente las cartas de ellos y que no metieran algo que no era de ellos realmente, ¿verdad? Claro. Entonces vemos que el canon fue cerrado en el siglo I, pero que los padres de la iglesia, Policarpio, Jerónimo, no quisieron que ningún otro libro fuera añadido al canon, y que esto que no iba a ser reconocido. Pero aquí también vemos el propósito satánico, porque el libro de Enoch es un compendio que nos habla de la invasión de los ángeles caídos en el mundo. Nos describe cómo se llevó a cabo esa invasión y la mezcla que hubo de ángeles humanos. Entonces, esta es la razón por la que también el libro de Enoch no ha sido acreditado, porque dice que es un propósito de Satanás también, el hecho de que no se ha tomado en cuenta, porque a él no le conviene realmente que sepamos esto, ¿verdad? Uh-huh. Y la palabra, pues, también nos dice que Noé fue perfecto en sus generaciones, o sea, en sus genes, no corruptos. Y por eso lo escogió Dios. Luego del diluvio solo quedó Noé con su familia, ¿verdad? 8 personas, y volvieron a poblar la tierra. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla de gigantes en la tierra? Por eso mismo, en antes y después, como platicábamos. Esa era mi siguiente pregunta. Y viendo también que el tiempo, cómo nos avanza, no me había dado cuenta que ya nos queda poco tiempo, Dios mío. Qué interesante lo que usted mencionaba acerca de que Noé era perfecto en sus generaciones, y esto no está hablando solamente de una perfección moral y de una calidad espiritual, sino que está hablando de la perfección también en el plano físico, que no había habido una mezcla entonces en sus generaciones, en él y en toda su línea generacional. Es interesante lo que usted está mencionando, porque entonces reafirma más la idea de la mezcla, o lo que nos enseña la Biblia acerca de la mezcla de los caídos con las mujeres, las hijas de los hombres, y como resultado surgieron los nefilim. Ahora, hay versiones diferentes acerca de por qué los nefilim aparecen en el diluvio y después también vuelven a aparecer los gigantes después del diluvio. Sí, hay varias versiones. Mencionamos 3, por ejemplo, que
por qué los nefilim aparecen después del diluvio, ¿verdad? Y esto es que sobrevivieron por ser una raza híbrida, es una de las versiones, y que no eran seres humanos, entonces que hayan podido sobrevivir a eso, ¿verdad? Como dice en Isaías 26, que no van a resucitar, o sea, porque realmente no eran humanos. Puede también la segunda es de que los ángeles caídos después del diluvio hayan repetido y hayan vuelto a procrearse con mujeres humanas para producir gigantes. Y la última versión, pues, es que las nueras de Noé puede ser que no fueran perfectas en sus genes, porque Dios dijo que sobre la línea de Noé, o sea, de sus hijos. Entonces aquí Sí, la pero Biblia las nos esposas de revela, ellos no. exacto, porque no es de la línea exactamente de la sangre de Noé. Pues podría ser otra de las versiones también, ¿verdad? Entonces esas tres versiones pueden ser. Y si la Biblia nos revela que existen dos mundos paralelos, dos dimensiones con dos tipos de criaturas diferentes, que son los seres humanos que están confinados a un universo cerrado, que nosotros no podemos salir de acá, pero que hay otras entidades o criaturas que no son como nosotros, con la única diferencia que ellos sí pueden entrar a nuestro universo, pueden penetrar a nuestro universo, pueden caminar, comer, tocar, y que tienen características especiales. En Primera de Corintios 15:40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una de la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de una de la otra en gloria. Ahí nos habla pues de que son diferentes, ¿verdad? Pero que Y hay cuerpos hablemos espirituales de y las hay estrellas, cuerpos. perdón, que usted mencionó el lunes pasado, o no sé si fue el lunes, las estrellas está hablando de ángeles, ¿verdad? Así es. Así es. Este es Cuando se refiere a un las estrellas, está tema hablando. muy Fue lo que, extenso. sí, fue por parte de lo que explicamos cuando estábamos dando la simbología bíblica, creo que la semana pasada. Precisamente esa fue mi intención, poder aclarar un poquito que cuando habla de estrellas, a veces son estrellas físicas, pero no necesariamente. Cuando caen a la Tierra, una estrella usted sabe que no puede caer a la Tierra, una estrella física. Entonces está hablando de precisamente de ángeles. Entonces, mi hermana Ana, el tiempo se nos esfuma, se nos va, eh, y yo quisiera que nos hablara un poquito acerca de cómo ellos se reprodujeron, los Nefilim, y cómo en este tiempo pudiera ser que empezara otra vez a suceder lo mismo. Usted me mencionaba que la palabra que yo mencioné el día lunes, cuando habla de Satanás, cuando dice en Génesis capítulo número 3 y verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo les decía a ustedes el día lunes que la palabra simiente aquí se traduce esperma, pero también hay otro pasaje en la Biblia que me gustaría que usted nos explicara en Daniel. ¿Podría usted explicarnos eso, por favor? Que se traduce la misma palabra. Ya, referente a lo que es la palabra, de lo que dice, eh, perdón, en los pies, de los pies que son una mezcla, Sí, de en eso Daniel me capítulo preguntaba número usted. 2, usted me mencionaba Daniel capítulo número 2 y en el verso 43, donde se interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y al final dice que habla de los dedos de los pies, que son de hierro mezclado con barro. Y luego dice, así como viste que se mezclarán por medio de mezclas humanas, y la palabra aquí, o alianzas humanas, y la palabra es cera, que también se traduce Cera, como sí, esperma. Eso es muy sí, interesante. sí, porque sí, vemos esto que interpreta ese sueño y que al final, pues, de lo que habla de los dedos, que son de hierro mezclado con barro, sí habla como que la misma palabra cera, que se tradujo alianzas ahí, pero se traduce esperma humano realmente. Y esos 10 imperios van a ser 10 principados satánicos que poseerán en estos 10 reyes que hablan y que el mundo se va a convertir en un infierno realmente, ¿verdad? Porque Pero entonces, sí estos hay 10 reyes de los que está hablando, estos 10 reyes que luego vuelven a aparecer también en Apocalipsis, está hablando al usar la palabra cera y habla de alianzas,
quiere decir que serán mezclas, porque estamos hablando precisamente del tiempo de Noé y de las mezclas. Estos pueden ser el resultado de una mezcla entre ángeles caídos nuevamente y personas, no, y seres humanos, y que adopten una figura humana. Pues podría ser, porque la palabra precisamente que utiliza, ¿verdad? Es esperma como cera, ¿verdad? Que es lo que se usa. Y ahí lo trajeron alianzas, pero realmente es una mezcla. Es una mezcla, pues podría tomarse como una corrupción genética, como lo hicieron en los tiempos de Noé, ¿verdad? O Por la sea que palabra que utiliza. esos 10 reyes, o por lo menos algunos de estos reyes de los que se están hablando, podría ser una combinación genética entre ángeles caídos y seres humanos, como al principio. ¿Se da cuenta? O sea, Podrían no ser humanos. podrían no ser humanos, sí. Es que es esta profecía de Daniel en el capítulo número 2. Si ya entendemos que la palabra original ahí es cera y que es en realidad esperma, que son mezclas, esto nos lleva a nosotros a conclusiones bastante, a ver, yendo a pensar un poquito más allá que las interpretaciones tradicionales que hemos tenido acerca de estos pasajes de la Biblia, porque nos está diciendo que no serán simplemente seres humanos, sino que serán seres posiblemente no humanos, como en el tiempo de Noé, que por eso Jesús nos dijo que sería como en el tiempo de Noé. No necesariamente gigantes y que esta combinación produzca gigantes, pero sí puede producir a seres humanos, o perdón, puede producir a seres con apariencia humana. Exacto, exacto. Así es. O sea, podemos tomarlo de esa manera. Así que si lo habla de esa manera Daniel es porque algo hay de eso, ¿verdad? Que van a encontrarse en los genes de ellos. ¿Verdad? Tal vez mucha gente que nos está viendo piensa que estamos hablando cosas que son fantasiosas, mi hermana Ana, pero solo la misma, como yo empecé diciéndolo ahorita en esta transmisión. La Biblia es un libro espiritual y que nos habla cosas así. El mismo hecho del arrebatamiento para muchos es una locura, pero es una realidad. El arrebatamiento, que todos los que confiamos, creemos en el Señor Jesucristo, seamos arrebatados. Es más, que los muertos en Cristo resuciten primero, ya para algunos es una barbaridad, porque no creen que haya nada después de la muerte, pero que a ellos se les devuelva un cuerpo glorificado y que junto con ellos nosotros seamos arrebatados, transformados nosotros en nuestro cuerpo físico y nos den un cuerpo nuevo, glorificado, y que seamos arrebatados en los aires. Esto en sí mismo ya es algo verdaderamente extraordinario. ¿Y por qué extraordinario? Porque no cabe dentro de lo ordinario. Lo ordinario es lo que tenemos todos los días. Los eventos de Dios son francamente extraordinarios. El mismo hecho de que Dios se haya hecho carne, que haya venido a habitar entre nosotros, Dios hecho hombre, es un hecho extraordinario. Todo lo que nosotros vemos en la Biblia y lo que hace Dios es extraordinario. Así que no nos debería a nosotros de sorprender y no nos debería asustar el hecho de que estas cosas aparezcan en la Biblia. Y que pronto, no, de hecho no pronto, ya hemos visto cosas nosotros, cosas que están sucediendo. Mi hermana Ana, como tengo solo unos minutos, déjeme hacer una pregunta más. Se dice que existen algunas instituciones, usted ya mencionó algunos nombres y de países que están trabajando ya con estas entidades que podían estar con estos seres. ¿Cuáles podrían ser? Usted ya mencionó algunos y dio nombres incluso de exgobernantes y de países que pudieran estar trabajando con estos seres, pero ¿qué otras instituciones que podrían estar trabajando con estos seres ya en este tiempo? Bueno, para mí, una de las cosas más importantes es qué relación tiene con el Vaticano, porque realmente hace muchos años, varios años, llamó mucho la atención el comentario de una ex consejera del Banco Mundial que se llama Karen Hughes. Comentó en una entrevista radial que el Vaticano está bajo el control de una especie de seres no humanos. Ella dijo que, entre comillas, pues que existe una segunda especie en este planeta y que no son ella dice que no son extraterrestres. Ese grupo tiene cerebros grandes, dice, son muy diferentes del Homo sapiens. Su ADN es tan diferente que si ambas especies se unieran para procrear, su procreación sería infértil, y sabemos esto
ya que su ADN acaba de ser examinado, sus cráneos están en todas partes, porque ellos han estado en la tierra con nosotros, ellos se han estado escondiendo y uno de los lugares donde lo han estado haciendo es el Vaticano. Esa es la cita literal que ella dijo. Realmente hay muchas posibilidades porque realmente se cree que existe otras razas inteligentes viviendo en la Tierra y que muchos están escondidos en el Vaticano. Lo interesante de esto es que en el capítulo 13 del Apocalipsis se menciona la bestia, primero la primera bestia, pues que es el anticristo, y se menciona la segunda bestia, que es el falso profeta. Y que este falso profeta tiene que ser un líder religioso, ya que el anticristo va a ser un líder político. Así es. El falso profeta es el que va a imponer la marca, no el anticristo, como muchos piensan. Entonces, hace algunos años, este actual papa dijo que en una declaración que el mundo ha fracasado en los sistemas de gobierno democráticos y socialistas. Y eso es importante porque tenemos que recordar que el Vaticano controló a Europa durante los últimos 18 siglos. Y por lo tanto, él está postulando su teoría de que es necesario que la administración de las naciones comience otra vez a ser controlada por el Vaticano. Eso nos debería poner los pelos de punta, porque realmente si el falso profeta va a ser un líder religioso, este hombre que está actualmente en el Vaticano está diciendo que la economía tiene que volver a ser controlada por el Vaticano. Entonces aquí hay una relación, un vínculo impresionante de los protagonistas de los últimos tiempos que están tomando ya el escenario final. Entonces creo que el Vaticano tiene mucho preparando al público activamente sobre la revelación extraterrestre. También, para hablar rapidito, solo interesante que en el estado de Colorado, en Estados Unidos, hay un telescopio, el más grande del mundo, que se llama Lucifer, y está controlado por los jesuitas. Ese es el Como nombre. saben, es una Lucifer es el telescopio. El telescopio se llama Lucifer y está controlado por los jesuitas y como saben es una rama del Vaticano. O sea que el Vaticano está muy interesado en estar constantemente observando todos los ovnis, como los extraterrestres y todo. Y otro punto interesante es que cuando renunció Benedicto XVI y se nombró al Papa Francisco como nuevo Papa, cayó un rayo exactamente arriba de la cúpula del Vaticano, era como un presagio. También y que bastantes ovnis en ese momento estaban viéndose, eso salió en las noticias. Entonces, realmente hay mucho que hablar de esto, es un tema demasiado extenso, ¿verdad? Así Y es. no da tiempo, no da tiempo de tantas cosas, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas de la tecnología también que están utilizando los ángeles caídos, ¿verdad? Ya para cerrar, ¿nos puede hablar un poquito más, ya a manera de despedida, contarnos precisamente, ya lo que usted mencionó, solo para cerrar ya esta noche, utilizan los ángeles caídos, entonces usted nos habló de tecnología, la tecnología para este tiempo, entonces, ya con esto nos despedimos Sí, por la hora. realmente ellos fueron los que vinieron a enseñar la tecnología a la Tierra, porque cuando construyeron las pirámides de Egipto, las piedras de Stonehenge en Inglaterra, o Machu Picchu en Perú, o acá mismo en Guatemala, Tikal, ¿verdad? Es tecnología sobrenatural, que no viene del hombre. O sea, cargar piedras de hasta 10 toneladas, o sea, eso quién lo podía hacer. Los mayas, por ejemplo, ¿cómo pudieron saber que el calendario tenía que tener 365 días exactos? O sea, usa mucho la tecnología y por supuesto las naves que están usando pues son pues lógicamente de mucha tecnología. Pues para no extenderme mucho, pues hay también muchas cosas que están haciendo precisamente porque cuando nosotros nos vayamos en el rapto van a decir que nos llevaron los extraterrestres, porque han habido muchas abducciones de humanos, por supuesto alienígenas documentados, de los cuales han sido verificadas como evidencias físicas, tales como testigos o implantes de las víctimas. Ahí sí que la meta de las abducciones es experimentar en la genética, en la reproducción, la hibridación humana, ¿verdad? Exámenes
ginecológicos, extracción de semen o incluso inseminación artificial. O sea, todas estas cosas son procedimientos en la mayoría de estos escenarios de la abducción. Entonces, hay mucha tecnología que ellos están utilizando y que nos están demostrando que se está incrementando cada día más las cosas de pervertir la genética humana y es pervertir y destruir lo que tanto odia él, que es la imagen de Dios. Así ¿Verdad? es. Por eso están haciendo clonaciones, queriendo ser como Dios, ¿verdad? Mi hermana Ana Solares, hay muchas cosas que hablar que usted menciona también en su libro. A mí me gustaría que nos contara un poquito acerca, ya cerrando y haciendo una invitación para poderlo adquirir, porque usted nos habla muchas del punto de retorno a Babel, muchas cosas en su libro. Esto es solamente uno de los puntos, pero habla de muchas cosas. Cuéntenos un poco ya para cerrar y dónde lo pueden adquirir. Sí, claro. El libro más está enfocado en lo que es el nuevo orden mundial, de una sola religión, un solo gobierno, una sola moneda, todo lo que es el humanismo y precisamente la tecnología para controlar al ser humano. Hay varios, como 3 capítulos que hablan precisamente de esta tecnología. Ustedes lo pueden encontrar en la página www.porcausadelosescogidos.org. Ya en unas 2 semanas máximo estará en el formato digital. Por el momento, en esta semana todavía está en papel, o sea, en impreso, pero sí ya está por salir el digital, ya estamos trabajando en eso y yo creo que ya primero Dios, en unas 2 semanas máximo está saliendo ya en digital. Muy bien. Gracias, Pues muchas gracias. muchas gracias Yo le por la agradezco mucho que invitación. nos haya... Sí que, perdone, la interrumpí. No, perdón, no, gracias por la invitación, les digo, y muchas gracias a los hermanos por escucharnos. Y sí, es un tema muy extenso para platicar, ¿verdad? Pero por lo menos tocamos algo, lo más importante, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. Así que oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado para estar delante de ti, Señor, y recibiendo, Padre, de tu palabra, Señor Jesucristo. Bendecimos a nuestra hermana Ana Solares, Padre Celestial, y les bendecimos a cada uno de ustedes. Y oramos para que el Señor nos guarde, nos bendiga, nos proteja en el nombre santo de Jesús. Amén. Te recuerdo que el día domingo tenemos nuestra transmisión de nuestro servicio a las 10 de la mañana. No te lo pierdas. Dios te bendiga, querido hermano.